Pinchas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Tiempo Extra, acá con la voz un poquito tomada, con problemita de salud en las cuerdas vocales, Problemita de salud en las cuerdas vocales y tuvimos una Falla técnica también. Falla técnica increíble en la producción, se grabó un bloque al pedo, lo estamos haciendo de vuelta, pero incluso va a salir mejor que el primero que hicimos, Mati querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Acá sí, medio Horacio Pagani, medio Chavo Fuchs hoy. Medio Horacio Pagani, medio Chavo Fuchs, te noto ahí con la voz tomada, caramelito de miel, ¿verdad o mentira? Mentira, me comí 3 paquetes de pastillitas de miel. La fábrica de caramelo de miel y seguimos igual, pero bueno, pronta recuperación, amigo. Espero que te dure el resto del bloque porque tenemos cosas interesantes para pensar en base a Estudiantes de La Plata. Quizás el tópico de este video es: Estudiantes juega muy bien pero no cierran los partidos. Sí, totalmente. El resumen y el título de hoy es: Estudiantes juega bien pero no sabe cerrar los partidos. La figurita que vimos ayer en el partido ante Newell's, que termina empatando 1-1 en el minuto 91 después de completamente superior, de ser completamente superior a lo largo del partido. Y algo, una situación que ya hemos visto varias veces a lo largo de los últimos meses. Bueno, un poco me parece que es el problema que está teniendo Estudiantes, que aún así jugó muy bien y parece estar vivo o dar muestras de carácter, aún después de lo que fue la eliminación de Copa Libertadores el otro día con Flamengo, que fue un cachetazo durísimo para el equipo. Un cachetazo durísimo para el equipo. Te tomo la palabra y lo vamos a usar como punto de partida para desglosar lo que pasó en Estudiantes frente a Newell's. Estar vivo después del cachetazo del otro día, después del golpazo del jueves. Bueno, un poco las sensaciones nuestras, un poco lo que dijo también Eduardo Domínguez en conferencia de prensa, ¿no? Habló de un equipo que demuestra estar vivo o de pie, con ganas y con el objetivo de meterse otra vez entre los mejores del país. ¿Qué quiere decir esto? Pelear el torneo clausura. Es el objetivo más próximo que tiene Estudiantes. No solo para recomponer la situación, sino porque si no salís campeón de este torneo de clausura, no jugás la Copa Libertadores el año que viene. Eso es un gran tema de debate. Primero porque quedan 6 fechas para que termine clausura y Estudiantes, quieras o no, perdiendo estos puntos en el camino, a día de hoy se posiciona tercero. O sea que la clasificación a los playoffs está sellada, encaminada, díganle como quieran. El problema es por la tabla anual, la clasificación a las copas. Hoy la Libertadores parece imposible, queda muy pero que muy lejos, y la Sudamericana un poquito más accesible en ese recorte de puntos que lo diferencian entre los equipos que ya cubren ese cupo, por lo menos de momento. Ahora, Eduardo Domínguez se juega el todo por el todo en este clausura para clasificar a la Copa Libertadores de una manera directa. Y cómo ves ese traslado de lo que viene siendo el equipo para justamente lograr eso, porque quieras o no, con Newell's otra vez volvió a repetir una buena fórmula que es jugar bien. Sí, hay un montón de aristas que se abren después de eso que dijiste. Creo que un poco lo principal es que ayer Estudiantes, está bien, empató, pero perdió 2 puntos en el camino, no hay vueltas que darle. Estudiantes fue superior los 90 minutos del partido, se lo termina empatando Newell's a los 91 con un gol de pelota parada, una debilidad también del último tiempo. Pero también es un error un poco, o una falencia propia de dejar con vida al rival. Estudiantes tuvo 15 situaciones, una forma de decir, ¿no? Muchísimas situaciones de gol a lo largo del partido. Solamente un gol convirtió. Hay que meter goles y un poco esa falta de gol la que se viene notando en este torneo por parte del Pincha, que 1 o 2 goles, si es por partido, es un milagro. Casi siempre es por la mínima que se termina llevando el resultado, tiene poca conversión, y un poco de esta poca conversión nace efectivamente y evidentemente de que hay un solo delantero capacitado dentro de todo el equipo para meter goles, que es Carrillo, y el Carrillo lo puede jugar todos los partidos, y que el acompañante de Carrillo cuando ocupa el rol de salir de esa suplencia es Alario, y Alario evidentemente no viene siendo lo que se esperaba cuando llegó a Estudiantes, y no tiene más goleadores, no hay más, es Carrillo y es un Alario que no rinde. Pero es un poco el problema del último tiempo, hace varios meses. De hecho, Estudiantes tampoco estaba sobrado en esta cuestión cuando estaban Méndez y Luciano Jiménez en el plantel. Imagínate ahora que también se fueron ellos. Y cuando se fueron, apenas se concretó su salida, sabíamos que iba a ser un problema. Obvio. De cara al futuro de estos próximos meses, al menos hasta el cierre de año, que venga este mercado de pases que pinta ser muy pero muy movido. Entonces,
ya era un problema la conversión hace un tiempo. Imagínate ahora que Alario sigue en el mismo nivel, que Carrillo viene jugando bien, pero también tiene el arco medio cerrado y es mucho más funcional al equipo. Sí, no es la mejor temporada de Carrillo. Que es mucho más funcional al equipo desde el juego que desde la conversión de goles. Y además, ¿sabés qué es lo que pasaba también para mí hace un tiempo? Que Estudiantes lidiaba con este mismo problema, con Carrillo solo, con Alario en un mal momento, pero tenía a los creadores de juego de alguna manera en un nivel muy alto. Hablo de Thiago Palacios, que estaba en un nivel muy alto, que acompañaba y que tranquilamente era uno de los que convertían goles. Santiago Escasíbar, que llegaba cómodo al gol constantemente y ahora está muy bajo hace varios partidos. Apareció un Tobio Burgos. Aparecía Tobio Burgos en un buen nivel, que ahora está lesionado y es baja hace bastante tiempo. Aparecía Neves cada tanto con un buen remate, creando juego también. Entonces, un poco el problema de Estudiantes, yo creo que viene hace rato. La cuestión estaba maquillada por estas situaciones que estamos describiendo. Jugadores de calidad que estaban en un buen momento. Hoy en día bajaron esos rendimientos y seguí con el mismo problema. Incluso peor, porque se fue a Jiménez y se fue a Méndez, que sabíamos antes de que se vayan que iba a ser un error. Iba a ser un error y hoy es un lamento bastante grande. A mí, desde mi consideración y perspectiva personal, Méndez no era un delantero que me agradaba, pero sí considero que ante lo que te puede ofrecer Alario a Méndez es mucho más favorable el uruguayo y va un poco condicionado con la cantidad de posibilidades que tienen los delanteros para meter gol y la cantidad de goles que hacen. Yo creo que a Alario le quedan 3 pelotas y erra 3 y por ahí Méndez le quedaban 5 y te mete un gol. Y esa diferenciación entre partidos combinados con otro delantero excéntrico como es Carrillo le puede dar un poco más de volumen al peso ofensivo de Estudiantes que hoy no tiene. Depende de Carrillo y no puede depender de Alario. Esperemos que este mercado de pases llegue un refuerzo en la zona porque evidentemente desde invierno ahora se viene notando la falta de gol en el equipo. Y hablando de mercado de pases, tiene que ser uno muy bueno, Mati, porque nada te asegura que el muchacho que está en el corralito de Eduardo Domínguez siga después de fin de año. Sí, totalmente. Yo creo que el año o diciembre va a ser una incertidumbre para Estudiantes y la continuidad de Eduardo Domínguez, a pesar, por supuesto, de si clasificas o no a una Copa Internacional. Ahí está el año que viene. El asunto. Pero yo no sé también si Eduardo Domínguez, aún con el objetivo de, por supuesto, latente de campeonar en este torneo de clausura, y quizá dice, bueno, salgo campeón, me voy por la puerta grande, como suelen hacer muchos técnicos. Eduardo Domínguez ya salió campeón 3 veces, nunca se fue, siempre siguió en el barco. Yo creo que tranquilamente puede llegar a pasar. Abiertas, a ver, las 3 posibilidades, de que se vaya porque el ciclo ya está desgastado, de que se vaya por la puerta grande porque siente que también cumplió, y esta con muchas menos posibilidades de que lo vayan, ¿no? Yo creo que que lo vayan, no, porque imposible. Hizo un gran laburo. Imposible. Para mí se queda si Estudiantes efectivamente clasifica a la Copa Libertadores, o sea que viene de campeonato de clausura. No creo que una sudamericana para Domínguez lo tiente mucho. ¿Y por qué se queda si clasifica a la Copa Libertadores? Porque quiera sonar, en este 2025 hizo una muy buena fase de grupos y también unas buenas llaves. Entonces quizás lo deja motivado a la hora de pensar, che, mirá, el año 2025 me planté bien en Libertadores y me refuerzan el plantel. Punto importante en juego con la dirigencia. Me quedo a ver si se puede por esa vía obtener quizás el título más grande que pueda aspirar un equipo. Yo creo que es una incertidumbre total, sea cual sea el desenlace de estos próximos meses. Quizá puede ser más claro que es, bueno, si le va muy mal en esta clausura, sí, y quizás se termina, pero creo que puede pasar cualquiera de las 3 posibilidades de las que hablábamos recién. Un poco por la cuestión de también estar tanto tiempo en un mismo cargo. Es completamente inusual dentro del fútbol argentino. Hace muchísimo que un técnico no está tanto tiempo en un mismo club, dirigiendo un mismo equipo. Y Eduardo Domínguez un poco cumplió y rompió con esa cuestión. Yo creo incluso que personalmente debe ser ya difícil de llevarlo a cabo, porque todas las semanas, todos los meses hay alguna polémica y sí, el periodismo termina por ahí lidiando contra la paciencia de Eduardo Domínguez y se termina enojando y termina la conferencia. Entonces, yo creo que es difícil mantenerlo, pero esto no quiere decir que Eduardo Domínguez no siga, al contrario, yo creo que aún así hay muchas posibilidades de que siga. Pero ¿Es un requisito para Estudiantes de la Libertadores 2026?
tiene que estar. Entra en el cupo ese, al igual que Boca, de que tenemos que jugar a Libertadores todos los años, a pesar de que Boca no la juega hace 2, pero ese sentido de, che, es un requisito en Estudiante que se juegue a Libertadores todos los años. Creo que sí por el momento, por los 2025 Nobleza obliga. Libertadores y muy buen desempeño, 2024 Libertadores mal desempeño, 2023 Copa Sudamericana gran desempeño. Esto quiere decir que son 3 años consecutivos jugando Copa Libertadores. Bueno, 2022 también jugó Copa Libertadores. No, sería una pena un que gran después de desempeño un con gran Alonso Zielinski. desempeño en todo este brecha de tiempo que abarcan 3-4 años, de repente se corte y entres a jugar una Sudamericana. Que no está mal, No, es una obvio. competición de rango menor. Sí, no hay que desprestigiarla, incluso Estudiantes no la tiene. Pero sí, es verdad, yo creo que un poco no sé si requisito fundamental, no se muere nadie si Estudiantes no clasifica a Copa Libertadores, pero sí es el objetivo. El tema es que para llegar al objetivo, volvemos a hace unos minutos en el bloque, para cumplir ese objetivo tenés que campeonar en el torneo de clausura. Por tabla anual ya es imposible clasificar, solamente te queda entrar a Copa Sudamericana haciendo un buen desempeño. Pero bueno, seguramente sea un problema de estos próximos meses que Estudiantes tenga que resolver, ver cómo lograr esos objetivos, sin duda alguna. Ahora, en el partido de ayer, volviendo un poquito para atrás y también haciendo referencia a Eduardo Domínguez, yo creo que ayer Estudiantes hizo un partido muy bueno, jugó muy bien, desde lo individual también, hay 2 o 3 puntos bajos nomás que ya lo vamos a ver, pero Eduardo Domínguez reconoció varias falencias. En primer lugar, que Estudiantes ayer no empató, no sumó un punto, perdió 2 en el camino, porque el partido ameritaba eso, sumar de a 3. Y el otro problema es ser tan errático, un poco lo describimos recién. Eduardo Domínguez en conferencia de prensa dijo, no se puede errar tantos goles en un partido. Literal. Errar tantos goles en un partido le hace mal al grupo. Esas son las palabras que usó Eduardo Domínguez en conferencia de prensa. Entonces, ayer creo que vio un poco lo mismo que nosotros. Aún así, como también vio que Estudiantes demostró estar vivo después de lo que fue el jueves. Sí, y eso es sumamente importante, que después de un cayezo tan importante como lo fue Flamengo, el equipo pueda de cierto modo reivindicarse y seguir mostrando un espejo de lo que fue el juego ante el equipo brasilero en la eliminación en 1. Me parece interesante y quizás es uno de los problemas con los que Estudiantes viene lidiando durante un año y medio, que es a veces la defensa, a veces la poca conducción y sobre todo a veces arriba la poca capacidad de convertir. Si pateas 15 veces y metes una y bueno, evidentemente de algún lado va a salir perdiendo porque el fútbol tiene mucho azar y es una pelota parada que deviene un rebote que agarra a Lolo y de repente, bueno, gol de Newell's, se lo empatan y chao, hasta luego. Entonces, la poca conversión, quieras o no, se debe corregir de una manera inmediata, no solo para lo que queda de esta liga profesional, porque en el mata-mata los goles son más importantes que nada, y también para pensar a futuro cómo se refuerza eso, si es que sigue Eduardo Domínguez, si es que Estudiantes entra a competiciones internacionales, que no le puede pasar lo mismo que este año en cuanto a la sequía goleadora. Sí, un mercado de pases en el que se tiene que afilar esa cuestión, pero que también va a ser muy movido. Porque yo creo que va a haber varias salidas ya concretas que tienen que ver con, por ejemplo, la venta de Thiago Palacios, que vino rondando en el último tiempo. Lagunera. Ojo acá. Ojo ahí, a ver, ¿qué pasa ahí? La venta de Santiago Ascasíbar. Esa es terrible, Probablemente Santiago Ascasíbar. Esa me deja helado. No hay una opción concreta, por supuesto, pero un poco el objetivo de él, de los representantes, son ubicarse otra vez en el fútbol europeo. Después de lo que fue este ciclo exitoso en Estudiantes, un poco, otra vez, ¿no? Volver al fútbol europeo. Así que yo creo que si es por venta, en una buena suma de dinero, Santiago Ascasíbar, hay chance de que se vaya al fútbol europeo en el próximo mercado de pases. Fútbol europeo, ¿eh? Fútbol europeo, acá no Prestemos juega atención en Ascasíbar. eso. Yo imagino que No se va a desayunar la gente un día, se levanta y de repente Ascasíbar en Boca. Marcos Ascasíbar en Ascasíbar. River. Claro, Ascasíbar en Racing. No. Nos quedamos tranquilos. Bueno, el ruso al fútbol europeo, que es verdad que viene quizás no en la mejor seguidilla de partidos, está un poco bajo al nivel que nos acostumbró, pero sí, a principio de año y mitades era de lo mejorcito del equipo y de lo más destacado a la hora de los quites, la entrega, el intento, la representatividad para con el hincha. El ruso estaba ahí en el podio. Ahí hay un buen punto incluso que se vincula con lo que hablábamos de la conversión. Santiago Ascasíbar viene muy mal hace por lo menos 5 partidos. Tuvo un gran arranque de torneo.
y la delantera sabemos que está siendo un problema en el último tiempo. Santiago Casíbar es el goleador del torneo local en Estudiantes. 4 goles. Jugando muy mal en el último tiempo. Ahí hablamos un poco también de lo que decíamos hoy, de la mano que le daban estos creadores de juego a los delanteros que no podían convertir. Y fíjate quién es el segundo. Thiago Palacios con 3. Bueno. Son 2 de los jugadores que hoy en día están bajos y 2 de los jugadores que en su momento aportaron esa cuota goleadora faltante para maquillar un poco lo que era la delantera. No soy ningún boludo al final, ¿eh? Y viste, en el dato estamos. En el dato estamos. Pero bueno, llegamos un poco tarde, sí, pero lo tenemos. El partido de ayer sin duda dejó varias cosas interesantes. La figura, Fabricio Pérez. Fabricio Pérez le armó un quilombo bárbaro a la defensa de Newell's. Mosquera se volvió loco. Jugó muy bien Fabricio Pérez otra vez, de gran aparición, ya 3-4 veces consecutivas, interesantísimo impecable. El presente. Hablame del carrilero. Y bueno, por supuesto te va a hablar de Eric Mesa. Eric Mesa entró, Era hora. hizo un golazo. Era hora Un de golazo. que entre. Un señor gol para un lateral. Un señor gol para un lateral, bien definido. Pero era hora de que entre. No se esperaba que Eric Mesa mete un gol, pero sí por lo menos poder verlo de vuelta en el campo de juego. Y la verdad que entrar después del cambio, meter un gol importante, hay que darle la derecha, que lo hizo muy pero que muy bien y que ha cerrado bocas quizás. ¿Y sabes cuál es la sensación hoy miércoles, Sí. después de la lesión? Que a Eric Mesa le faltaba Y hay que lo pinche. que lo pinchen un poquito. Claro, porque estaban Román comiendo el Gómez, puesto y de repente. Román Gómez viene jugando a un nivel increíble. Ayer también lo hizo. Yo lo mantengo, Ayer también lo hizo, jugó muy bien. Entiendo una cuestión física del desgaste y de que Mesa ya estaba listo. Salió. Pero bueno, buen ingreso de Mesa, muy interesante. Hizo realmente un golazo. Y después, bueno, puntos altos. Hablamos de Fabricio Pérez, hablamos del ingreso de Mesa. Tenemos que hablar sin duda de Santiago Núñez. Santi Núñez, contame. Santi Núñez hizo otra vez un muy buen partido. Bien el negro Núñez. El flaco. El flaco negro Núñez. Muy bien Santi Núñez. No así Facundo Rodríguez, que después de varios partidos tuvo un traspié jodido. Ayer Volver a la normalidad. Facundo Rodríguez junto con Santiago Casíbar son los jugadores que jugaron mal. Mal. Título. Título. Mal. Título. No aprobaron. No aprobaron. No aprobaron. Llegan al 6. 5. Sí, Van a recuperar la semana que viene. Sí. Vienen a recuperar la semana que viene. Rodríguez un poco ha vuelto a la normalidad de lo que nos acostumbraba. Me pone contento del otro lado que Núñez, quieras o no, vuelva a retomar un nivel que por lo menos al hincha lo deje un poco más tranquilo. Creo que con Flamengo lo hizo muy bien. Es positivo que vuelva a lograrlo frente a Newell's, a pesar de ser un rival mucho más inferior a Flamengo. Pero por parte del hincha quizás a Núñez le tiene más cariño porque es un pibe del club, que cuando estuvo en su momento rindió muy bien y entonces pone siempre contento verlo de vuelta en una saga central que más o menos funcione. Y creo que hablando de la saga central en el último tiempo ha logrado por lo menos habitar en ciertos parámetros de estabilidad. Ya no es tanto un dolor de cabeza la defensa de Estudiantes como si lo era hace quizás 2 meses atrás. Y sí, seguramente. Se ha acomodado. Aun cuando no parecía hacerlo, porque después de la lesión de González Pires se nos hizo de noche a todos. Es verdad. Se había oscurecido la situación. Es verdad. Nos preocupamos por demás. Sí, pero bueno, Santi Núñez y Facundo Rodríguez realmente revivieron un poco a la defensa y revivieron su presente. Ahora, el último punto o nombre interesante desde el análisis en el partido de ayer, El chivo expiatorio. me parece que es ni más ni menos que Keki Piovi. Y ese es un enemigo. Ese juega siempre para los contrarios. Piovi, que fue titular otra vez y jugó los 90 minutos. No jugó mal. Quiero decirte que para mí hizo un partido 6 puntos, no jugó mal, incluso no desentonó para nada. Pero ya tiene un poco en el lomo tantos partidos malos, ¿no? Y la cuestión de que, por ejemplo, el otro día cuando lo vimos contra Defensa y Justicia, Neves hizo un partido bárbaro. Ayer entró Neves otra vez y entró, me parece que mucho mejor que Piovi. Ahora, la explicación de Eduardo Domínguez y la explicación que me parece que varios encontramos, yo lo entiendo así también, que Ezequiel Piovi juega por una cuestión más defensiva, tiene mucha más marca que Neves. Ahora, si haces un balance, si haces el armado del equipo, ¿Con qué te queda? ¿Con el asado o con el pollo? Dame el asado. Si total empatamos 1-1. ayer me parece que el mediocampo con Ascasíbar y Piovi desentona un poco más porque tampoco estuvo
a Mondarain, que ni siquiera estuvo en el banco después de, obviamente, el desgaste del otro día, que terminó acalambrado el partido con Flamengo, no entrenó entre semana. Pero bueno, la explicación de Domínguez es, Piovi jugó porque es más defensivo, es más práctico en esa cuestión para el equipo. Neves entró y lo hizo muy bien otra vez. Yo creo que Neves empieza a pedir más minutos. Neves empieza a pedir más minutos, Piovi empieza a pedir salidas, sin duda, por lo menos por parte del hincha. Es verdad, no me gusta defender a Piovi porque me parece un muerto de hambre, pero le tocó un rol difícil dentro de Estudiantes. Un mediocampo en el que cada nombre que aparece parece ser superador a lo que puede llegar a dar Piovi. Llega Piovi para competir con Neves, en realidad llega Piovi para ser titular para mí, pero bueno, en esa competencia termina ganándole Neves se lesiona, aparece un pibe que llama Mondarain, lo pone en el medio y juega mejor que vos. Y bueno... Pobre tipo, un poco de mala suerte tiene, pero también es justificado que ya el hincha cuando lo vea en el mediocampo pululando diga ahí, mirá, por más que juegue bien este partido no termina de cerrar por todo lo que viene cargando en el lomo de malos rendimientos, ¿no? Sí. Entonces, la conclusión desde el nombre por nombre, entiendo que va por ese lado. Piovi no jugó mal, pero no deja de ser Piovi. Thiago Palacios está difícil, le falta estar más fino. Ayer me parece que había levantado un poquito con Flamengo, pero no es Thiago Palacios. Quizá Thiago no se quiere ir. Medina completamente enemistado con el gol, volvió a jugar bien, pero la situación de gol que tiene, siempre parece que pasa algo, le faltan 5 para el peso. Sí. No, por supuesto no es su fuerte, no es su función, pero cada tanto tiene que hacer Ayer tuvo un cabezazo cerca del arquero. Sí. Sin ningún defensor en el medio, donde podría haber controlado y pateado el arco. Bueno, cayó al medio del arco. Sí, es verdad, Medina con el esquivo, le pasó lo mismo con Armani, que le rebota y al final después van al VAR y que es mano, después cuando le tiene que pegar fuerte le pega despacito, bueno, entonces la Medina conjuga todas las malas situaciones posibles para definir, bueno, en su persona. A lo que va es que, si quieras o no, goles hace falta en Estudiante, los aportes de Medina son buenos, serían fantásticos. Sí, cada tanto consiguieron un gol porque es lo que le falta al pincha. Podemos cerrar con esa conclusión de que Estudiante no puede cerrar los partidos a pesar de haber jugado bien porque tampoco tiene gol. Sí, le falta gol, le falta aprender a cerrar los partidos. Con esto cerramos. Obvio. Te noté medio quisquilloso con el tema del recambio y de... Sí, y se me pasó por alto. Pero cuando me lo respondiste en el bloque que no se grabó, un poco me cagaste. Así que por eso no lo repetí. Pero había dicho que qué raro que equipo que gana no se toca, porque contra Flamengo perdió, pero contra Flamengo sí funcionó. ¿Por qué no vimos los mismos nombres? Y ahí sacaste vos la carpeta con todas las anotaciones que te voy a dejar que las digas. Y hay una cuestión física que está muy clara. La ecuación es clarita. Viene de un desgaste y de una seguidilla muy intensa, muy heavy. El jueves ante Flamengo, Estudiantes se mató en todas las líneas y creo que llegaba completamente exigido a este partido. Llegó exigido y se notó a Casíbar. Carrillo jugó los últimos partidos, incluso algunos infiltrados por una molestia en el tobillo. Román Gómez no pudo completar el partido. Benedetti no jugó. Bueno, un poco la situación tiene que ver con el desgaste físico. Simplemente eso. Próximo partido del pincha, ¿contra quién? Próximo partido, ¿y dónde? En el domingo, 4:30 de la tarde, ante Barraca Central. Partido clave en esta pelea del torneo, porque es un rival más que directo. Hoy está con los mismos puntos de Estudiantes, que son escoltas de Unión. Entonces, un poco... Mirá Madelón, ningún boludo. Un poco Estudiantes contra Barraca Central puede concretar esa idea de quedar como líder del torneo. Eso que se le escapó ayer, que se le escurrió después del gol de Lolo, porque Estudiantes, recordemos que esto tampoco lo mencionamos, durante gran parte del partido, siendo superior y ganando, era puntero de su zona. Sí. Bueno, se le escapó y tiene la chance de concretarlo el domingo. Se le escapó la tortuga. Espero que no se te escape a vos y que dejes tu me gusta, que actives la campanita y que te suscribas para no perderte todo el contenido que hacemos sobre Estudiantes de La Plata. Y nos reencontraremos cuando el pincha termine de jugar contra Barraca Central, probablemente. Seguramente.